continuamos en esta emisión especial de Punto Cero, fin de año, cerrando, ¿sí? Este gran año en donde han pasado muchísimas cosas y bueno, una de ellas tiene que ver con la nueva asunción, ¿sí? Nueva asunción de un presidente en democracia aquí en la Argentina. Y bueno, tenemos al ahora presidente, ¿sí? Alberto Fernández, y estamos repasando parte de lo que fue el discurso inicial que él realizó. Y bueno, obviamente que están aquí a mi lado Orlando y José, ¿sí? Vamos a ir analizando parte de este discurso y bueno, vamos a ir especialmente a lo que decía Alberto Fernández sobre la inclusión y sobre género. ¿Lo escuchamos, Eli? También, muchas gracias. También en nuestra Argentina hay mucho sufrimiento por los estereotipos, los estigmas, por las formas de vestirse, por el color de la piel, por el origen étnico, el género o la orientación sexual. Abrazaremos a todos quienes sean discriminados. Porque cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, puede ser discriminado por lo que es, por lo que hace o por lo que piensa. Y esa discriminación debe volverse imperdonable. Y bueno, allí escuchábamos entonces este fragmento, ¿sí? Del discurso que realizó el actual presidente, en donde justamente hacía referencia, por ejemplo, a la discriminación y en distintos aspectos de lo que conlleva justamente la discriminación. Decía, nadie va a ser discriminado por lo que es o por lo que piensa. Y pensaba principalmente, por un lado, esto de por lo que piensa. Pensaba en esta persecución que a veces había en las redes sociales con el anterior gobierno, en donde si expresabas una posición o criticabas a algún ministro o alguna acción, de repente tenías una respuesta en las redes sociales. Te iban a buscar cuando hacías un comentario crítico. Sí, eso lo vimos en muchos casos, en gente que fue perseguida porque supuestamente, recuerdo lo de la religión, ¿sí? Recuerdo un caso especialmente de que porque tenían unas banderas o... no me puedo acordar específicamente la religión, pero los estaban discriminando y estuvo incluso muchos días presos una de las personas por justamente por cuestiones que tenían que ver con el pensamiento y fue un allanamiento en la casa, le revolvieron todo, recuerdo. Y bueno, pero eso tiene que ver con quizás este cambio que se quiere ver con este nuevo gobierno. Sí, digamos que es una vuelta a las banderas que tuvieron Néstor y Cristina antes del macrismo. Vamos a ver cómo se desarrolla con este nuevo gobierno, que va a tener una impronta muy de Cristina. Va a ser un vicepresidente presente, más allá de, digamos, porque siempre el vicepresidente acá como que siempre estuvo es una figura de lado, pero claro. Creo que con la forma de ser, de actuar políticamente de Cristina, no va a ser este el caso. No, y pensando sí en esto de también la discriminación por lo que es, recuerdo esto que vos me decís, tienen como una base, y bueno, pensar la cantidad de derechos que fueron conseguidos, las leyes de matrimonio igualitario, las leyes de identidad sexual, sí, justamente en el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, y pensar también que la discriminación continúa, porque a veces se piensa que por los distintos géneros o que es algo que ya ha superado, y la verdad es que no es así. Socialmente la discriminación continúa y por distintas cuestiones, no solamente por cómo nos vemos, por cómo lucimos, o también por los colores de piel, o por lo que estemos haciendo en la calle. Continúan las agresiones a personas de distinto género, sí, y aunque estén expresando simplemente un beso o estén caminando juntos o sentados en un banco o una plaza, hay personas que se creen con el derecho de agredirlos, ¿sí? Violentamente o aunque sea verbalmente, y eso ya no debe ocurrir. Entonces está bueno poder pensar que esto que ocurre socialmente es acompañado también por el Estado. Sí, me parece muy interesante, no solamente que lo haya dicho en el discurso, sino todo lo que va a implicar en América Latina, que ya está implicando en América Latina, que el gobierno de Argentina, que en estas temáticas está un paso adelante que muchos otros países en nuestra región,
legalmente, socialmente, a pesar de que es verdad lo que dices, todavía hay ataques de homofobia en la calle o comentarios discriminatorios de, bueno, el bolita, el paraguayo, por la nacionalidad o por la religión. Me parece interesante en particular desde el ejemplo de las personas que están ahora en el gobierno, cómo se va a demostrar eso. Estoy hablando específicamente del caso de que el hijo del nuevo presidente tiene su novia, pero es drag queen. Sí, y que en la Asunción estaba vestido y tenía... Con su pañuelo de colores. Exacto, y me reía porque en las redes sociales, por lo menos en Twitter, había gente que no entendía. Decía, hay que explicarle a personas, y bueno, es parte de nuestra realidad. Y ahí está, a mí me parece que ahí está lo interesante, porque es mucho más fácil quizás entender, bueno, claro, el hijo del presidente es gay. Eso es una cosa. Pero en este caso el chico tiene su novia, artísticamente trabaja como drag, y una de las cosas que ha dicho el nuevo presidente en entrevistas es que de las opiniones que tiene sobre su hijo es que es uno de los hombres más creativos que él conoce, dijo Alberto. Entonces, como también desde el punto de vista de valorar el quehacer artístico, y bueno, es que es difícil mezclar toda la identidad de género, orientación sexual. Son como muchos conceptos y bueno, vamos a ver cómo desde el ejemplo, más allá del discurso, sí, se muestra. Claro, porque son muchos conceptos y aparte otra cosa que dijo, el tema está, una cosa es la legalidad, la aceptación legal y otra la social, que no van de la mano y generalmente cuesta mucho traspasar de la legal a la social. Sí, tal cual. Esa diferencia, a pesar de que pasaron varios años, todavía se sigue sufriendo, ¿sí? El cupo laboral trans no se cumple, por ejemplo, ¿sí? Y hay una ley que justamente establece que esté el cupo laboral trans y bueno, lamentablemente esperemos que esto cambie, ¿sí? Y creo que este gobierno, al menos ya anunciándolo, si en este discurso inicial como presidente justamente, es algo muy importante, porque podría haber hablado de otros temas. Claro, y otra de las cosas que me llamó mucho la atención en este segmento de discurso que escuchamos es la palabra que él utilizó con respecto, digamos, o hablando de las posibles medidas que se pudieran tomar en este aspecto, es la palabra imperdonable. Él dijo, a cualquiera se nos puede discriminar por lo que somos. Y cualquier tipo de discriminación será imperdonable. ¿Qué piensan ustedes sobre esa palabra? Porque una cosa es, digamos, desarrollar campañas de educación, de creación de conciencia, que es desde el punto de vista preventivo, ¿no? Sí. Hacer al pueblo entender desde la educación que la discriminación no tiene sentido. Pero la palabra imperdonable me hace pensar en, bueno, medidas legales contra la gente. En una sanción. Claro, sí, en una sanción. Sí, en hechos extremos de discriminación, sí, que son aplicables sanciones para que no vuelvan a ocurrir. Justamente, cuestiones ejemplificadoras, quizás. Bueno, en ese sentido, por eso pusieron a Victoria Donda en el INADI. Sí. Una figura que se ha caracterizado por estar en contra de todo este tipo de discriminación. Exactamente. Y bueno, relacionado ¿sí? a este tema, vamos a escuchar otros fragmentos ¿sí? del discurso cuando asumió Alberto Fernández, específicamente hablando de género. No quiero finalizar sin mencionar enfáticamente que en estos próximos 4 años haré todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres. Quiero ponerme al frente de sus demandas. Buscaremos reducir a través de diversos instrumentos las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. Pondremos especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado frente de muchas desigualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres en Argentina. Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la República. Es el deber del Estado reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación.
bueno, así escuchábamos este discurso, esta parte, ¿sí?, del discurso inicial de Alberto Fernández, en donde yo hacía recién en forma de seña también aplaudiendo, pero la verdad es que fue una de las partes del discurso donde obviamente muchos se emocionaron, muchos aplaudieron y bueno, se escuchaba la cantidad de aplausos que eso justamente provocó en el momento y bueno, para poder reflexionar acerca de esto, de lo que él anunciaba, creo que tiene que ver justamente con el lugar y con esta revolución de las mujeres que se está viviendo actualmente, que estamos reclamando por nuestros derechos y que incluso estos derechos sean o queriendo llegar, ¿sí?, a esta igualdad, principalmente cuando habló, por ejemplo, del trabajo doméstico, ¿sí?, pensándolo desde ese lado, que quizás lo pienso también desde el lado de los derechos, ¿sí?, donde por ejemplo, las mujeres que realizan trabajo doméstico no tuvieron aportes, ¿sí?, en la cuestión laboral, y que hace un tiempo, justamente cuando estaba en el gobierno Cristina Kirchner, las personas pudieron jubilarse y pudieron encontrar una forma de poder aportar al Estado y después poder tener esta jubilación. Y bueno, una reforma que se quiso hacer justamente desde el anterior gobierno, que tenía que ver con esto del trabajo doméstico, que iban a recibir solamente una pensión. Bueno, esperemos que todo esto pueda llegarse a la realidad. El tema que en ese fragmento escuchamos, el tema del maltrato. Sí, las violencias. La violencia de género, que a veces llega a estar en un límite, como diría hablar, intolerable. Veremos si se puede lograr. Que es otra cuestión que hay que introducir en la sociedad de a poco. Sí. Socialmente, claro, hay casos individuales, sí, están en contra de la violencia de género, pero a nivel social es la cuestión. Claro, él decía que iba a estar en toda la sociedad y en todos los poderes. Todos los poderes, muy bien. Claro, que ni una menos sea una política de Estado es un montón. Sí. Asumirlo como política de Estado. Pero estoy de acuerdo con que es un proceso que parte de la educación. Sí, un profundo desarrollo de conciencia y de cambiar la conducta, y es cultural. Sí, tal cual. Y bueno, de mano de la educación va la inclusión de la ESI o actualmente en las escuelas, ¿sí?, la educación sexual integral, en donde no solamente es solamente justamente para mujeres, sino es para todos los géneros, y enseñan a cómo tratarnos, cómo poder poner el límite, tanto hombres, mujeres, ¿sí?, cualquiera sea los géneros, poder saber cuál es el límite de lo que está bien, de lo que está mal, y no solamente tiene que ver con una relación sexual de la parte corporal, genitalidad, claro. Exactamente, sino tiene que ver también con esta otra conciencia. Por eso es muy importante que una forma de poder evitar, ¿sí?, pedir el ni una menos, tiene que ver cómo empezar a desandar ese camino hacia mucho más atrás, y que las generaciones futuras empiecen desde ese momento, ¿sí?, para evitar la violencia, porque recordemos que las violencias son muchísimas y en muchos estadios, ¿sí?, violencia económica, psicológica, verbal, simbólica, y no sé, se me ocurre hasta el mismo de los medios, ¿sí?, que después justamente estas distintas violencias se van armando en este círculo, y que luego llega a una cuestión extrema que tiene que ver con la violencia simplemente de matar por matar, porque se creyeron superiores a otras mujeres. Y bueno, lamentablemente eso se ve en los distintos números que después tenemos que estar anunciando, en donde lamentablemente murieron muchísimas mujeres y que eran muertes quizás evitables, en donde justamente, si esto es parte del Estado, todo lo que tiene que ver con la prevención, si por ejemplo una mujer fue a denunciar a determinado lugar, bueno, poder continuar con esa denuncia. ¿Qué pasó? Que la mujer no vino a reafirmar su denuncia. Claro, el seguimiento posterior. Que las denuncias sean seguidas, ¿sí?, que continuadas, que tengan un apoyo. La parte judicial es muy importante. Otro detalle, el tema del seguimiento de las denuncias, el tema de las perimetrales, que se ve que claramente no funcionan. No se respetan y no se controlan. Sí, entonces, exactamente. ¿Cuánta cantidad? Sí, ponemos una perimetral. No alcanza, porque ves claramente que las violan, las violentan una y otra vez. Sí. Y las denuncias que, vamos a ver qué denuncia me está cobrando. Tienen la perimetral. Sí, pero sigue viniendo, me sigue llamando, me sigue esperando en el trabajo, en mi casa, cuando voy a buscar a los hijos.
Sí, es justamente una falla que se viene denunciando desde hace mucho tiempo. No solamente tiene que ver con, por ejemplo, el presupuesto que se puede destinar a prevenir la violencia, ¿sí? Desde la línea para poder llamar en forma gratuita, el pago a las mujeres que trabajan allí y también la cantidad de medidas que se toman para que estas medidas, que por un lado son policiales, ¿sí? o de sanción, se puedan cumplir, pero sean para prevenir que esa mujer no muera. ¿Cuánta cantidad de mujeres hay que murieron, que hicieron la denuncia? Primero, que se animaron a denunciar, que es muy difícil. Luego, que continuaron con esa denuncia en la justicia porque necesitan tiempo, necesitan testigos, necesitan de un abogado que tienen que pagar y que muchas veces no tienen el dinero de cómo continuar con esa denuncia y llevarla adelante. Entonces, poder también simplificar esos pasos burocráticos que implica hacer esta denuncia y poder estar atentos a estas violaciones que contaba José, la perimetral, el hostigamiento, amenazas, que a veces se acumulan las denuncias y después nos enteramos que es noticia porque lamentablemente la mujer murió. Y tenemos que dejar de decir lamentablemente y justamente esperemos que desde el Estado continúen acompañando estas medidas y que estas fallas que uno va encontrando en estas medidas preventivas que se quieren realizar, bueno, realmente puedan llevarse a cabo y podamos evitar que estas muertes ocurran, ¿sí? Este extremo, porque el extremo de esta violencia es la muerte. Es así. Y bueno, después pensando también en estas cuestiones de qué se empezó a realizar, por ejemplo, por las mujeres, se me ocurre ahora lo que fue justamente lo del protocolo de la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Correcto. Hace nada, horas que asumió el nuevo ministro de Salud, Ginés González García, y que justamente un protocolo que se realiza legalmente, ¿sí? Es una ley que establece nuestro país para en determinados casos se pueda realizar la interrupción de un embarazo. Esto había sido dado de baja por el anterior gobierno y es un derecho. Lo publicó el que era ministro, no, que era secretario de Salud, y por una cuestión de legalidad, porque no siguió los pasos previstos, lo echaron para atrás. Dijeron que sí, que no le iban a dar de baja, después le dieron de baja, y bueno, y ahora Ginés lo volvió a publicar. Que hay una confusión con el tema de... No, porque es por el tema del aborto. No, es la actualización del protocolo de una ley que está vigente desde el 1921. 21, exacto. O sea, no es una cosa nueva. No. Es la actualización para que las provincias puedan adoptar el protocolo. Pues si no pasa como en provincias como Tucumán, sí, que es una cuestión retrógrada con el tema del respecto del aborto, en los casos que ya está permitido. Exactamente, y todo lo que también se hace para que se permita la ILE, que es algo legal y que no trascienda y todas las medidas que hay que tomar para que no haya una persecución. Y ahí es fundamental, como decías también, el tema del seguimiento como política de Estado. Porque sí, en este aspecto, por ejemplo, este protocolo se puede aplicar de maneras diferentes en cada provincia. O sea, cada provincia determina qué tan restrictivo o qué tan libre, digamos, los detalles de la aplicación de ese protocolo. Entonces, bueno, de provincia en provincia va a cambiar. Sí, por suerte se sumaron algunas provincias, otras continúan estando exentas, como decía José, pero bueno, esperemos que esto vaya cambiando y que bueno, que esta política de Estado realmente se lleve adelante con este nuevo gobierno, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir finalizando. Antes ¿sí? de terminar, hay que recordarle a los que nos están escuchando que se están haciendo sorteos de impresiones 3D gracias a cortesía de Driada 3D Printer. Entonces, bueno, estén atentos ahí a los sorteos que vamos a hacer de estas impresiones 3D. Perfecto, y bueno, estén atentos porque ya llega a Buenos Aires Cosmopolita, ¿sí? Continúa la grilla de Punto Cero habitual de los sábados, pero va a continuar también esta emisión especial hasta las 0 horas, sí o más, no sé lo que nos diga nuestro querido director que está bailando del otro lado. Está descontrolado. Está descontrolado en este día de festejo, emisión especial de Punto Cero. Agradecerle a Eli, sí, nuestra operadora, ahora a nuestro querido operador Marco. Qué rara que está Eli. No, pero Eli se fue, pero acá está Marco, ¿sí? Lo extraño, mi querido operador. Pero bueno, los queremos a todos los integrantes de Punto Cero, por supuesto. Nosotros vamos cerrando este bloque, sí, y ya despedimos por un momento esta emisión especial, pero va a continuar Buenos Aires Cosmopolita, ¿sí? Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Yo me voy también despidiendo y bueno, a lo largo del día sigan sumados a las redes de Punto Cero.